Una receta sencilla y fácil, simplemente delicioso. Sabores con Lucía te enseña cómo hacer garbanzos fritos. Spanish garbanzos fritos. Riquísimos. Usamos chorizo, tocino, chistorras. ¿Sabe qué es chistorra? Te va a encantar. Comenzamos a sofreír 5 tiras de tocino o tocineta y que queden doraditas. Gracias por visitar mi canal. Coméntame y haz el platillo. Ahora agarramos las chistorras, van a ser 2, y las colocamos en una sartén. No le colocamos aceite, ellas van a soltar su propia grasa. Esto huele delicioso. Apartamos y ahora agarramos una sartén grande. Le colocamos 2 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla blanca picadas en cuadritos y que vayan dorándose, caramelizándose. Ahora vamos a colocar los dientes de ajo. Van a ser 4 picados. Igualmente movemos y colocamos ajíes amarillo, rojo, son de los pequeños. Podemos colocar 2 y seguimos mezclando. Vamos viendo que va agarrando el color y ahora le colocamos la chistorra y toda la grasa esa, el aceite que es poco, le va a dar, ¿qué le va a dar? Sabor. Y ahora procedemos con el tocino. En otros países le llaman tocineta. Por eso es que los garbanzos quedan deliciosos. Conjunto con la chistorra le vamos a colocar también los chorizos ahumados. Puedes colocar cualquier tipo de chorizo. El olor es delicioso. Ahora vamos a colocar 1/3 taza de salsa de tomate. De esas que vienen en lata. Y esto todo es a fuego medio, no tan alto para que no se nos queme. Lo que necesitamos es que vaya soltando el sabor y los líquidos, tanto la cebolla como el ajo. Ahora vamos a proceder a colocar 2 latas de garbanzo ya previamente cocinados. Vienen a ser 4 tazas. Le drenamos un poco el líquido que tiene, porque el líquido lo voy a poner yo. Movemos a fuego medio y él va a ir cocinando. Lentamente le colocamos una pizca de pimiento rojo molido. Mira cómo está hirviendo, cómo se va consumiendo, cómo va agarrando textura. Delicioso. Y ahora sal y pimienta al gusto. ¿Viste que es fácil de hacer? Tienes que hacerlo y dime cómo te quedaron. Ahora vamos a proceder a colocarle lo que falta, la hierba, perejil. Van a ser 2 cucharadas. Y el último ingrediente, el ingrediente secreto, ¿cuál es? Míralo. Exprimir la mitad de un limón amarillo. Le da el toque. Gracias por visitar mi canal. Sabores con Lucía. Listo para servir. Activa las notificaciones. ¿Tú sabes para qué? Para que veas todos mis videos. Gracias.